Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Hola, buenas tardes. Hoy de nuevo en el programa de Diálogos nos acompaña el doctor Rafael Fernández Rubio, que ya lo hizo en la tercera temporada el 16 de enero de 2023. Rafael Fernández Rubio es ingeniero de minas, catedrático de hidrología, profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Politécnica de Madrid. Las principales áreas que sí quiero volver a resaltar, porque es donde nos centramos el programa, de su actividad, se centran en la minería, problemas de agua de la minería, estudio de base ambiental, estudio de impacto ambiental, drenaje y desagüe de minas, operaciones de impermeabilización, bioremediación de agua ácida de mina, proyectos de cierre y clausura, etcétera. En hidrología, estudios hidrogeológicos regionales, hidrogeología cárstica, hidrogeología aplicada a la minería, a la obra pública, etcétera, e ingeniería ambiental, almacenamiento y control de residuos urbanos, industriales y radioactivos, rehabilitación de áreas degradadas. Desde que la última vez que lo entrevistamos al día de hoy, por su brillantísima carrera y también extensa, ha recibido dos distinciones nuevas. Una fue el día 28 de noviembre del 23, que la Fundación Mutualidad de la Ingeniería otorgaba en la segunda edición del premio Rafael Ceballos Jiménez la distinción a nuestro dialogante con el reconocimiento a los profesionales de la ingeniería que hayan dedicado profesionalmente de manera especial a la defensa y conservación del medio ambiente y a la magia de los bosques y la naturaleza. Asimismo, en Sevilla, la edición del Salón Internacional de la Minería celebrado el pasado fin de semana, se le otorgó también a don Rafael Fernández Rubio la entrega de una distinción como premio por la trayectoria profesional destacada. Y bueno, para no perder el tiempo, porque merece la pena escuchar al doctor Rafael Fernández Rubio, le vamos a dar la bienvenida. Doctor Rafael Fernández Rubio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. De verdad, hace 2 temporadas fue un auténtico honor tenerlo en el programa. Para mí es realmente una oportunidad también especial de estar en contacto con tus lectores y tal vez pasar un poco repaso a temas candentes en cuestiones sobre todo de medio ambiente y de minería. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, por supuesto. Ya en aquel programa, que se nos quedó muy corto, estuvo usted hablando del medio ambiente y dijo que lo necesitábamos más que el agua o el aire y que había que tener una concepción positivista y abogaba por potenciar las acciones beneficiosas y centraba en 3 grandes pilares: resolver los problemas del agua, de la minería y del medio ambiente. Y comentó que nos hemos encontrado, nuestra generación, un medio ambiente muy degradado por la concepción que había y que ahora estamos mucho más preocupados por lo que por lo que hay que hacer. Y se están haciendo cosas, pero queda mucha que hacer. También reflexionó sobre la escasez de agua y abogaba por la reutilización de ella, lo que denominó sembrar agua. Dijo que aparte del agua en superficie, que sí, que está muy bien, también hay que trabajar el agua subterránea, porque hay menos evaporación. Comentó que la minería produce mucha agua y que tratándola bien puede ser un gran aliado, y habló del método español para sembrar agua. Y finalmente hizo una breve incursión en la situación en ese momento muy crítica de los acuíferos de Doñana. Vamos a seguir con las preguntas que en su momento tenía prevista hacerlas y que, como he comentado, por falta de tiempo me fue totalmente imposible hacer.
La primera que quiero hacerle es, bueno, en aquel momento estaba mucho más en candelero porque hacía unos días que había salido, ya hace prácticamente 2 años, que se publicó en el ABC en 2022 que había un hallazgo inesperado de una balsa de agua con una estimación de 15 hectómetros cúbicos muy cerca de aquí, de la comarca minera del Guadiato. Y no se especificaba en ese artículo de qué minas se trataba ni nada de eso. Y yo la pregunta que quiero hacerle, como ingeniero de minas y especialista en hidrología, cuando se clausura una mina, ¿es obligatorio hacer, digamos, una especie de inventario con plano de la explotación y cubicaje de posibles balsas? Y si eso es así, ¿esos volúmenes permanecen por el tiempo o por el contrario, sobre todo en las minas carboníferas, las presiones los ciegan? Bueno, lo importante yo creo actualmente es que ha cambiado completamente la mentalidad de la sociedad y por ende también la mentalidad de la empresa minera en todos los temas ambientales y en los temas del agua de una manera muy fundamental. Y ha cambiado para bueno, para mejor, de tal manera que esta presión social que está gravitando sobre las explotaciones mineras ya se hace sentir. Cualquier mina que esté en actividad tiene que tener totalmente al día sus proyectos de cierre, de clausura, los cuales implica una rehabilitación de todo el sistema, darle una nueva actividad, una nueva vida a aquellos entornos geográficos, diríamos, de la explotación minera para que la sociedad, para que los humanos que estamos próximos a esas explotaciones podamos beneficiarnos de que allí existió una mina, pero sobre todo de que allí se puede ahora tener una nueva vida, una nueva aprovechamiento, no ya a lo mejor de recursos geológicos, pero de otra serie de recursos a la vista de las infraestructuras que se crearon en su día. Y esto está siendo ya una realidad. En el caso concreto de, por ejemplo, la minería, podríamos decir que la Junta de Castilla-La Mancha o la Junta de Extremadura o la de Andalucía están haciendo realmente grandes esfuerzos y ya se están viendo esas realizaciones. Al agua se le da una nueva utilización para cubrir la demanda que existe, los recursos también de almacenamiento de agua que se puede hacer en la mina, por ejemplo, la mina de Aspontes en Galicia, actualmente es el mayor lago artificial que hay, yo creo, en Europa en este momento. Tiene 8 kilómetros de largo por 4 de ancho y centenares de metros de profundidad, y es un agua en la cual se realizan todos los deportes acuáticos, el baño, es decir, la población de Asponte, la antigua puente de García Rodríguez, se está beneficiando totalmente de ese aprovechamiento y de esa creación de un lago que, aun siendo dentro de lo que fue una explotación a cielo abierto de carbón, no tiene problemas ningunos de calidad. Y esto parecería sorprendente, pero es una realidad palpable. Comentó usted en el primer programa que la minería producía agua y que si la tratábamos bien puede ser un gran aliado. Y habló, como he dicho antes, de sembrar agua. Y tenemos el método español. Le hago una pregunta. Bueno, el tema realmente es el siguiente. La minería se realiza en el subsuelo y cualquiera que tenga experiencia en tema de investigación de recursos hídricos y en este caso recursos hídricos subterráneos tiene que admitir que cuando en una explotación minera se va a profundizar, pues a lo mejor centenares, incluso miles de metros, y se va a extender la explotación a superficie de muchas hectáreas, la posibilidad de encontrar agua, casi diría, es 100%.
Y el agua, que para la mina es un problema, para la mina, dijéramos, es un vecino mal encarado, un vecino molesto, sin embargo de ella se pueden sacar grandes provechos. Se puede hacer lo que yo denominé hace muchos años, y así se denomina por el mundo, el drenaje preventivo en avance. El drenaje preventivo es sacar el agua del subsuelo sin que él se entere de que lo que se saca es agua para posibilitar una explotación minera, y a ese agua darle el uso para atender a las necesidades. Y en ese drenaje inclusive se puede intensificar en los momentos en los cuales hay más necesidades, fundamentalmente para nosotros en el estiaje, y aplicarla en usos para agricultura, en usos industriales y inclusive en usos para bebida. La mina de cobre Las Cruces en Sevilla, muy cerquita de la capital, se ve desde ella perfectamente la Torre de la Giralda. Sus aguas se reinyectan, las aguas drenadas por la mina se reinyectan en el acuífero una vez tratadas, y son aguas de perfecta calidad. Se hace un tratamiento por ósmosis inversa, son aguas de óptima calidad para consumo de bebida, para consumo agrícola, en fin, para cualquier uso. Y estamos hablando de volúmenes realmente importantes. Y como esto hay bastantes ejemplos, incluso de minas ya cerradas, ya clausuradas, pero que son depósitos de agua a los que se le da utilización. En Asturias es muy normal, ya a través de la empresa nacional del carbón, el aprovechamiento como energía geotérmica de esas aguas de los pozos mineros. Es decir, la diversidad de usos es grande y nos permite resolver problemas que no era el objetivo, por supuesto, del drenaje minero, pero que esas aguas tienen la posibilidad de ese empleo del cual nos beneficiamos, dijéramos, todos los humanos. Por lo tanto, si vemos el consumo que conlleva una actividad minera de agua y la generación, por decir una forma, de agua que se obtiene si se hace bien, preventivamente de una mina, ¿se puede decir que la minería genera más agua que gasta? Por supuesto que sí, de una manera general. La minería necesita agua para realizar sus labores, para riego de pistas, para tratamiento de los metales, de los minerales, del carbón, necesita agua. Pero el consumo de agua, la mayoría de las veces, llega a ser inferior, o en muchas ocasiones llega a ser inferior a la producción de agua, al drenaje que tiene que hacerse. Entonces, en ese drenaje hay muchos, por ejemplo, en Perú hay unos programas muy intensos de agua y agricultura, de minería y agricultura. Entonces, parece que son dos entes antagónicos. Sin embargo, lo que se hace es tratar de que esas aguas de minas sean utilizables. Y luego inclusive hay plantas de tratamiento de las aguas de drenaje, plantas de tratamiento físico-químico, que no solo sirven para abastecer a la mina, sino también para abastecer a la población próxima o del entorno de la explotación minera. En España tenemos plantaciones de naranjos, por ejemplo, en la zona de Huelva, que se realiza con aguas de mina tratada, agua de mina depurada. Y esto lo hace empresas privadas, lo cual quiere decir que son rentables, no es un gasto que hay que hacer a que no se le saque rentabilidad, sino que el empleo de estas aguas en esos regadíos de centenares de hectáreas de naranjo, se utilizan esas aguas tratadas producto de la explotación minera. Bueno, visto como usted lo enfoca, evidentemente la minería debe ser una actividad industrial que no debe tener ningún riesgo para el medio ambiente. Pero
posiblemente no siempre se haga así, y usted ha trabajado mucho por minas por el Amazonas y da fe de eso, de que a veces, y ha luchado para que se haga. ¿Cuáles pueden ser los mayores riesgos que hay que puede afectar a la naturaleza y que deben los encargados de las explotaciones mineras mimar? Bueno, la minería por lo pronto es la única industria que puede ser y que de hecho es en muchísimas ocasiones productora de agua. Las demás industrias normalmente son consumidoras de agua. La minería también consume agua, pero la minería, el agua de drenaje se puede utilizar. Y se puede utilizar y se puede emplear, por ejemplo, en recarga artificial controlada de acuíferos, se puede utilizar para zonas de biofauna, zonas humedales que se crean específicamente después de una explotación minera, una gravera explotación de árido o también, por ejemplo, una explotación a cielo abierto, pueden ser áreas protegidas precisamente para, por ejemplo, la avifauna. Y eso es una realidad, eso es algo que tenemos ejemplo. Yo estoy haciendo ahora mismo, escribiendo, estoy en ello, un libro que se llama Tratado Iberoamericano de Rehabilitación de Espacios Mineros. Es contar la experiencia de España, pero también de España y Portugal, porque son también Iberoamérica, y de muchísimos países del otro lado del Atlántico, en los cuales se están poniendo en marcha estas utilizaciones. Eso, sobre todo en la minería, hay un problema que es un problema con relación al agua, que son las aguas ácidas de drenaje. Esto debido a la presencia de sulfuros en el subsuelo y fundamentalmente de la pirita. Bueno, pues esas aguas se someten a una cosa que hemos denominado, y así se está extendiendo por el mundo, el método español. Esta tecnología son tratamientos pasivos, tratamiento de temas de macrófitas, de plantas, que permiten conseguir un agua de excelente calidad a partir de un agua que tenía un pH totalmente ácido, carga de metales pesados, de cobre, de aluminio, de manganeso, de hierro. Este agua se puede aprovechar y se está aprovechando. Y este método español lo que ha hecho es a esos métodos pasivos implementarle una forma de actuar completamente novedosa. Son plantas helófitas, es su nombre técnico, son plantas en flotación, de tal manera que el agua circula como si fuese las plantas que normalmente hay en muchos estanques decorativos, circula entre sus raíces, y las raíces son las que transmiten a través de los tallos el oxígeno al agua y una serie de bacterias que producen el equilibrio hacia un pH neutro, hacia un pH 7 y la deposición de los metales en forma de oxihidróxido que ya no son solubilizados por las aguas, de tal forma que al final tenemos esos pantanales, eso en la literatura inglesa, esos wetlands, lo que producen, por supuesto, es una biomasa que tiene utilidad en la generación de energía eléctrica, pero lo fundamental de ello es que producen con mucha menos superficie de pantanal, de wetland, producen un agua que es aceptable, que es utilizable en usos para atender a demandas, como digo, que pueden ser agrícolas, que pueden ser industriales, pero que incluso pueden ser humanas. Bueno, por un momento voy a cambiar un poquito y aunque me interesa mucho seguir con estos temas y con la hidrogeología kárstica y demás, pero quiero hacerle una pequeña incursión. Usted fue vicedecano de la Facultad de Ciencia en Granada hace más de 46 años. ¿Cómo recuerda aquella época? Bueno, yo fui el
pues soy muy viejo y por eso lo fui. Fui el primer catedrático con mucha experiencia, de la viejo Universidad Española de Hidrogeología. Y esto fue en la Universidad de Granada. Y en aquella muy feliz etapa que me parece que estuve ocupando esta cátedra en la Universidad de Granada, tuve la suerte inmensa de tener una colección de alumnos fabulosos. Esa colección de alumnos fabulosos, inclusive ahora hay una página, un WhatsApp, que ellos lo controlan, que ellos lo dirigen, en el cual estoy integrado de todos ellos. Son personas a las que tengo un recuerdo y a las que debo muchísimo. Yo la etapa en Granada fue mi primera etapa universitaria, luego lo ha sido en la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, pero el recuerdo es imborrable. Yo lo que soy y lo que haya podido llegar a ser, realmente se lo debo mucho a la gente que he tenido alrededor. Y en Granada, digo, no solamente el claustro académico, sino de una manera muy especial los alumnos fueron realmente excepcionales. Profesionales que mantienen un afecto, una amistad, un cariño fuera de lo normal. Para ellos, y es lo más bonito, yo creo que no fui un profesor, fui un maestro. Y esa sublimidad que tiene la palabra maestro me permitió ganar muchísimo, enriquecerme de una manera excepcional. Y eso me ha servido incluso muchísimo en mi vida. Y me ha servido incluso para conocer mucho mejor a mis propios hijos. Tengo 6 hijos, tengo 12 nietos, 2 bisnietos. Bueno, pues a todos ellos los he tratado mejor, los he entendido sobre todo mejor después de mi etapa, inicialmente en Granada y después en Madrid, pero en aquella etapa recibí un afecto de todo el mundo, incluso de la gente, vamos a decir, con la que yo tuve oportunidad de tratar, un trato insuperable. Eso me dejó ya marcado para toda la vida. Qué bonito y qué palabra más maravillosa, maestro. Para mí es una de las palabras más bonitas de nuestra lengua española. Totalmente de acuerdo. Vuelvo con el tema de la hidrogeología, la cárstica, que usted bien conoce. ¿Cuáles son los principales desafíos en la gestión de acuíferos kársticos y qué estrategias se están implementando para su protección y uso sostenible? Bien, aquí hay una cuestión, vamos a decir, novedosa en cierto modo. Todo el tema del cambio climático, si lo queremos reducir a muy pocas palabras, yo diría, y en mi percepción, que en lo que se refiere al agua, lo que nos trae el cambio climático va a ser periodos de más sequía o de sequía más prolongada o de sequía más localizada en determinadas partes del globo y periodos de lluvias muy intensas con toda la secuela de inundaciones, con toda la secuela de riesgos geológicos que ello trae. En esas dos situaciones, la de escasez de agua y la de abundancia de agua, dijéramos, tal vez el balance global hiperanual va a seguir el mismo, pero sin embargo la intensidad de ambos fenómenos, sequía e inundaciones, va a ser mucho mayor. Los acuíferos kársticos tienen una importancia muy grande. ¿Qué son los acuíferos kársticos? Pues son acuíferos subterráneos en que la roca almacén son fundamentalmente la roca carbonatada, las rocas calizas o las dolomías, pero sobre todo las rocas calizas. España tiene aproximadamente la cuarta parte de su superficie, de unos 120-125 kilómetros cuadrados, bajo su suelo. Lo que hay son acuíferos kársticos. Es decir, nosotros no lo estamos viendo, podemos ver las montañas calizas en todo, no sé, todo el litoral de Cantabria, de Asturias, del País Vasco, de Cataluña, de la región valenciana, la región andaluza, las Islas Baleares, están en su mayor parte ocupadas por rocas calizas. Y eso supone unos enormes almacenes donde se puede
tener el agua y almacenar el agua. ¿Qué quiero con ello decir? Pues que en épocas de excepcional sequía, lo que se dio en llamar en su momento y sigue vigente los pozos de la sequía, pozos preparados para atender a estas emergencias, pueden aprovechar esos grandes almacenes de agua para suministrar agua a ese consumo de boca o consumo fundamentalmente también agrícola, y dejarlos que descansen a esos acuíferos para que se recarguen naturalmente o artificialmente en las épocas en las que tengamos precisamente excedente de agua. Es decir, tenemos unos acuíferos que tienen unas reservas, aparte de unos recursos, tienen una reserva enorme, multiplican por mucho la capacidad de los embalses subterráneos, y España está en cabeza, en los países de cabeza mundial de número de embalses superficiales, pues la capacidad subterránea queda muy superior a la capacidad superficial de almacenamiento. Con esos pozos de sequía podemos entonces alimentar. No es que sigamos luego sacando agua, porque estamos sacando reservas de agua que se van a alimentar cuando vengan las épocas de lluvia. Y en las épocas de lluvia lo que tenemos que hacer es este tema que digo, sembrar agua. Es una palabra que ha tomado carta de naturaleza, un término que se utiliza mucho, sobre todo en América, en la Iberoamérica querida, el sembrar agua. Estas aguas, introducirlas a través de instalaciones de recarga artificial en los acuíferos para tenerlas disponibles cuando lleguen las épocas de escasez. Es decir, los acuíferos sirven para una cosa y para la otra: abastecimiento en sequía y almacenamiento en épocas de lluvia intensa. Entonces, y ha hecho usted referencia con el tema del cambio climático, ¿afecta mucho a estos acuíferos subterráneos? Bueno, aquí hay una ventaja de los acuíferos subterráneos, y es que los acuíferos subterráneos por lo pronto no están sujetos a la evapotranspiración. Es decir, un embalse de superficie pierde volúmenes muy importantes de agua en las épocas estivales, y tenemos que, y estamos todos convencidos de ello, tenemos que ser conscientes de que este cambio climático está trayendo una elevación de las temperaturas, y eso en el balance hidrológico supone una pérdida hacia la atmósfera bastante notoria de las aguas almacenadas en superficie. Los almacenes subterráneos, los acuíferos subterráneos están exentos de esa pérdida por evaporación. Entonces, dijéramos, es un recurso que no está sujeto a que en la época de elevada temperatura pueda perderse el agua a la atmósfera sin una solución posible, sino que la tenemos ahí reservada, y ese reservorio es el que utilizamos en la época de sequía. Diríamos, sin quitarle ninguna importancia, que no se la quito a los embalses de superficie y que resuelven muchísimas dificultades de abastecimiento de agua para agricultura fundamentalmente, pero también para abastecimiento urbano. Los embalses subterráneos son la gran posibilidad, la gran realidad que tenemos. No necesitan construir grandes obras hidráulicas, grandes presas para almacenarlos, los tenemos ahí, y lo único que tenemos es que cuidarlos, hacer una gestión racional de sus aguas, una gestión controlada, no un uso abusivo que se ha cometido muchas veces de las aguas subterráneas, que puede traer problemas Doctor de degradación. Rafael Fernández Rubio, con eso nos quedamos, porque nos quedamos sin tiempo, con el cuidar y potenciar los embalses subterráneos. Ha sido un auténtico placer.